¿Sabías que la mayoría de las oraciones nunca llegan al cielo porque carecen de algo esencial? Hay un secreto que transformará completamente tu vida de oración. Hoy descubrirás cómo orar en el Espíritu Santo y experimentar respuestas sobrenaturales de Dios. Hermanos y hermanas, permítanme compartir con ustedes una verdad que ha transformado mi vida de oración y que cambiará la suya también. Durante años, muchos creyentes han orado con sus labios, pero sus corazones permanecían distantes del trono de la gracia. Han pronunciado palabras hermosas, pero vacías de poder celestial. Han doblado sus rodillas, pero sus espíritus no se han elevado más allá del techo de sus habitaciones. Hoy les hablaré de un secreto que el apóstol Pablo conocía muy bien, un misterio que ha sido revelado a los hijos de Dios, pero que permanece oculto para aquellos que solo buscan formas religiosas sin sustancia espiritual. Les hablaré de cómo orar en el Espíritu Santo, esa comunión profunda y poderosa, que transforma no solo nuestras oraciones, sino toda nuestra existencia. Cuando el gran predicador Charles Spurgeon, a quien tanto admiro y de quien tanto he aprendido, hablaba sobre la oración, decía que orar sin el Espíritu es como intentar navegar sin viento en las velas. Pueden remar con todas sus fuerzas, pueden agotarse en el esfuerzo, pero nunca llegarán al puerto celestial que Dios ha preparado para ustedes. La oración en el Espíritu es ese viento divino que llena nuestras velas y nos impulsa hacia la presencia misma del Padre. Escuchen atentamente estas palabras del apóstol Judas, en su epístola versículo 20. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí está la clave, queridos hermanos. No se trata simplemente de orar, sino de orar en el Espíritu Santo. Hay una diferencia monumental entre ambas cosas, tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. Permítanme explicarles con toda claridad lo que significa esta expresión que puede sonar misteriosa para algunos. Orar en el Espíritu Santo no es una técnica mágica ni una fórmula secreta, reservada para unos pocos elegidos. Es más bien una realidad espiritual disponible para cada hijo e hija de Dios que genuinamente desea experimentar la plenitud de la comunión con el Padre Celestial. Cuando ustedes oran en el Espíritu Santo, sus oraciones dejan de ser meros ejercicios religiosos para convertirse en verdaderos encuentros divinos. Es el Espíritu mismo quien toma control de sus palabras, quien dirige sus pensamientos, quien inclina sus corazones hacia la voluntad perfecta de Dios. Como nos dice Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Piensen en esto por un momento. ¿Cuántas veces han llegado a la presencia de Dios sin saber realmente qué pedir? Tienen una carga en su corazón, sienten una necesidad profunda, pero las palabras no vienen o cuando vienen, parecen insuficientes para expresar el clamor de su alma. Es precisamente en esos momentos cuando necesitan al Espíritu Santo para que ore a través de ustedes. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Él sabe exactamente qué necesitan antes de que ustedes mismos lo sepan. Él comprende las profundidades de su corazón mejor que ustedes mismos. Cuando le permiten guiar sus oraciones, están alineando sus peticiones con la voluntad perfecta del Padre, y esa es la oración que siempre es escuchada y respondida. Spurgeon solía decir que la oración es el termómetro del alma, que mide nuestra temperatura espiritual. Pero yo les digo hoy que la oración en el Espíritu Santo no solo mide nuestra condición espiritual, sino que la transforma. Cuando oramos en el Espíritu, no somos nosotros quienes elevamos nuestras almas hacia Dios, sino que es el Espíritu quien nos eleva, quien nos transporta a dimensiones celestiales que nuestra carne nunca podría alcanzar por sí sola. Ahora bien, muchos me preguntan cómo pueden saber si están orando en el Espíritu Santo o simplemente repitiendo palabras vacías aprendidas de memoria. Esta es una pregunta crucial, y quiero responderla con toda honestidad y claridad bíblica. La oración en el Espíritu tiene características inconfundibles que les ayudarán a discernir su autenticidad. Primera característica: hay libertad. Cuando oran en el Espíritu,
No están atados a fórmulas rígidas ni a repeticiones mecánicas. Las palabras fluyen como un río desde lo profundo de su ser. Pueden ser palabras de adoración, de súplica, de intercesión, o simplemente gemidos del alma que no encuentran expresión verbal. Jesús dijo en Juan 8:36, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esta libertad se manifiesta poderosamente en la oración guiada por el Espíritu. Segunda característica, hay poder. Las oraciones en el Espíritu no son débiles ni vacilantes. Están llenas de autoridad celestial porque no proceden de la carne, sino del trono mismo de Dios. Cuando oran así, los demonios tiemblan, las montañas se mueven, los cielos se abren. No porque ustedes sean poderosos, sino porque el Espíritu que ora a través de ustedes es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Tercera característica, hay intimidad. La oración en el Espíritu los acerca al corazón del Padre de una manera que ninguna otra cosa puede hacerlo. Ya no son siervos orando desde la distancia, sino hijos conversando con su Padre amado. El temor servil desaparece y es reemplazado por una confianza filial que les permite llamar a Dios Abba, Padre querido, como Pablo nos enseña en Romanos 8:15. Si sienten que sus oraciones han perdido poder, si sus palabras parecen rebotar en el techo, sin llegar al cielo, si su vida de oración se ha vuelto una rutina aburrida y sin vida, entonces necesitan desesperadamente aprender a orar en el Espíritu Santo. No se conformen con menos de lo que Dios ha preparado para ustedes. No acepten una vida de oración mediocre cuando el Padre Celestial les ofrece comunión profunda y transformadora. Les invito en este momento a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán enseñanzas profundas que alimentarán su vida espiritual y les ayudarán a crecer en intimidad con Dios. Y permítanme compartirles algo más. Hemos preparado un recurso extraordinario que cambiará su vida devocional. Se trata de nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarán el enlace en el primer comentario fijado. Este recurso les guiará paso a paso hacia una relación más profunda con el Señor. Ahora continuemos profundizando en este tema tan vital para nuestra vida cristiana. Para comprender verdaderamente cómo orar en el Espíritu Santo, debemos primero entender quién es el Espíritu Santo y cuál es su papel en nuestra vida de oración. No es una fuerza impersonal, ni una energía cósmica abstracta. Es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo habitando en nosotros, tan divino y poderoso como el Padre y el Hijo. Cuando Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, estaba hablando de la venida del Espíritu Santo. En Juan 14, 16 y 17 el Señor declara, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y estará en vosotros». Esta promesa se cumplió gloriosamente en el día de Pentecostés. Los discípulos, reunidos en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ese evento poderoso no fue solo para aquellos 120 creyentes reunidos aquel día. Fue el inicio de una nueva era, la era del Espíritu, en la cual todos los hijos de Dios tendrían acceso directo al trono de la gracia mediante el Espíritu que habita en ellos. Ahora bien, muchos creyentes viven como si el Espíritu Santo fuera un huésped silencioso en sus vidas, alguien presente pero sin voz ni participación activa. Nada podría estar más lejos de la verdad. El Espíritu Santo es vibrante, activo, comunicativo. Él desea guiarnos, enseñarnos, consolarnos y sobre todo, ayudarnos a orar de manera efectiva y poderosa. Cuando ustedes se acercan a Dios en oración, sin la ayuda del Espíritu Santo, están limitados por su propia comprensión finita. Sus oraciones reflejan sus pensamientos humanos, sus deseos carnales, sus perspectivas limitadas. Pero cuando el Espíritu Santo toma control de sus oraciones, de repente tienen acceso a la mente de Cristo, a la sabiduría divina, a la perspectiva eterna de Dios. El apóstol Pablo experimentó esto profundamente.
En 1 Corintios 2, 10 y 11, él escribe: Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Imaginen esto por un momento. El Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. Él conoce los pensamientos más íntimos del Padre, comprende los misterios eternos, entiende perfectamente la voluntad divina para cada situación de sus vidas. Y este mismo Espíritu habita en ustedes, queridos hermanos y hermanas, esperando ser su guía en la oración. Pero aquí viene una pregunta práctica que sé que muchos de ustedes se están haciendo. ¿Cómo puedo permitir que el Espíritu Santo guíe mis oraciones? ¿Cuáles son los pasos concretos que debo dar para experimentar esta realidad en mi vida devocional diaria? Estas son preguntas legítimas y necesarias, y quiero responderlas con claridad y fundamento bíblico. El primer paso es el más fundamental de todos. Deben rendirse completamente al señorío del Espíritu Santo. No pueden orar en el Espíritu si están resistiendo su obra en otras áreas de sus vidas. El Espíritu Santo no es un mayordomo a quien pueden llamar cuando lo necesitan y despedir cuando les incomoda. Él es el Señor y debe tener control absoluto de sus vidas. Pablo nos exhorta en Efesios 5:18: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu no es una experiencia única que ocurre una sola vez. Es un estado continuo de rendición y dependencia. Es despertar cada mañana y decir: Señor Espíritu Santo, toma control de mi vida hoy. Guía mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y sobre todo mis oraciones. El segundo paso es cultivar la sensibilidad a la voz del Espíritu. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones constantes que ahogan la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Si quieren orar en el Espíritu, deben aprender a silenciar el ruido externo e interno para poder escuchar su dirección. Esto requiere disciplina espiritual. Necesitan apartar tiempo cada día para estar a solas con Dios, no solo para hablar, sino también para escuchar. Muchos creyentes llenan sus tiempos de oración con tantas palabras que no dejan espacio para que el Espíritu Santo hable. Recuerden lo que dice Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El tercer paso es orar de acuerdo con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca los guiará a orar algo que contradiga las Escrituras. Él es el autor de la Biblia y siempre opera en armonía con la verdad revelada. Si quieren que el Espíritu dirija sus oraciones, deben saturar sus mentes y corazones con la palabra de Dios. Cuando conocen las Escrituras profundamente, el Espíritu Santo puede traer versículos a su memoria durante la oración, guiándolos a orar las promesas de Dios sobre sus situaciones. Pueden orar con confianza porque saben que están alineados con la voluntad revelada del Padre. Como dice el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El cuarto paso, y este es crucial, es aprender a distinguir entre sus propios pensamientos y los impulsos del Espíritu Santo. Esta es quizás la habilidad más difícil de desarrollar, pero es absolutamente esencial para orar en el Espíritu. Sus propios pensamientos tienden a ser autocentrados, orientados hacia sus deseos inmediatos, limitados por sus circunstancias visibles. Los impulsos del Espíritu Santo, por otro lado, suelen llevarlos más allá de sus preocupaciones personales, hacia intercesión por otros, hacia adoración pura, hacia sumisión a la voluntad de Dios aunque no entiendan completamente el camino. Cuando sienten un impulso repentino de orar por alguien que no han visto en meses, eso probablemente es el Espíritu Santo. Cuando en medio de una prueba difícil surge en su corazón un deseo de adorar a Dios, eso es el Espíritu. He visto a creyentes transformados cuando finalmente aprenden a responder a estos impulsos divinos. Dejan de orar sus listas religiosas de peticiones y comienzan a fluir con el Espíritu, permitiendo que Él dirija cada palabra,
cada pensamiento, cada gemido de intercesión. Sus oraciones se vuelven dinámicas, vivas, poderosas. El quinto paso es desarrollar una vida de santidad. El pecado sin confesar apaga al Espíritu Santo. Pablo advierte en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Cada vez que toleran el pecado en sus vidas, cada vez que se niegan a arrepentirse de algo que saben que está mal, están apagando la llama del Espíritu en ustedes. Si quieren orar en el Espíritu con poder y efectividad, deben mantener sus corazones limpios delante de Dios. Esto no significa perfección sin pecado. Eso no es posible en esta vida. Pero sí significa una actitud de arrepentimiento continuo, una disposición inmediata a confesar y abandonar el pecado tan pronto como el Espíritu los convence de él. Ahora que hemos establecido los fundamentos de cómo orar en el Espíritu Santo, necesitamos explorar las manifestaciones prácticas de este tipo de oración en nuestra vida diaria. Porque la verdad es que orar en el Espíritu no es algo místico reservado para momentos extraordinarios de éxtasis espiritual. Es una realidad cotidiana que debe permear cada aspecto de nuestra comunión con Dios. Una de las primeras manifestaciones de la oración en el Espíritu es la intercesión guiada. Hay momentos en que el Espíritu Santo coloca en sus corazones una carga específica por alguien o por alguna situación. No es casualidad. No es simplemente porque esa persona o circunstancia vino a su mente por asociación natural. Es el Espíritu Santo moviéndolos a interceder según la necesidad divina. He experimentado esto innumerables veces en mi propia vida. De repente, en medio de mis actividades cotidianas, viene a mi mente alguien a quien no he pensado en semanas o meses. Junto con ese recuerdo, viene una urgencia de orar, una carga que no puedo explicar con lógica humana. He aprendido a no ignorar estos impulsos. Me detengo inmediatamente y oro, aunque no sepa exactamente cuál es la necesidad específica. En Colosenses 4:12, Pablo menciona a Epafras diciendo, «Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere». Esta es intercesión guiada por el Espíritu, oración que va más allá del conocimiento natural y toca las necesidades reales, aunque ocultas de aquellos por quienes oramos. Otra manifestación poderosa de orar en el Espíritu es la adoración espontánea. Cuando están verdaderamente conectados con el Espíritu Santo, sus tiempos de oración no serán solamente peticiones y súplicas. Habrá momentos en que el Espíritu los eleva a dimensiones de adoración pura, donde sus palabras se convierten en expresiones de asombro ante la grandeza de Dios. Esta adoración no es forzada ni manufacturada. No necesitan buscar palabras floridas o expresiones poéticas. El Espíritu mismo les da las palabras, y a veces ni siquiera son palabras articuladas. Son gemidos del alma, suspiros de amor, silencios llenos de reverencia. El Salmo 46:10 nos dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Hay una adoración profunda que se expresa en quietud reverente delante del Señor. También experimentarán lo que yo llamo oración reveladora. Esto sucede cuando el Espíritu Santo abre sus ojos espirituales para ver situaciones desde la perspectiva de Dios. De repente, algo que les parecía un problema insuperable se ve diferente. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el Espíritu les ha dado la visión celestial de la situación. Cuando oran en el Espíritu por sus dificultades, Él puede mostrarles propósitos divinos escondidos en sus pruebas. Puede revelarles lecciones que Dios quiere enseñarles, fortalezas que desea desarrollar en ustedes, o incluso pecados ocultos que necesitan ser confrontados. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítanme compartir algo muy importante sobre los obstáculos que pueden impedir que oren en el Espíritu Santo. Muchos creyentes sinceros luchan en esta área y necesitan entender que está bloqueando su comunión profunda con Dios a través del Espíritu.
El primer obstáculo es la incredulidad. Algunos simplemente no creen que el Espíritu Santo quiera guiar sus oraciones de manera tan íntima y personal. Piensan que eso era para los apóstoles o para cristianos especialmente dotados, pero no para ellos. Esta mentalidad los mantiene atados a una religiosidad estéril y sin poder. Jesús dijo en Marcos 11:24, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La fe es esencial para toda oración efectiva, y especialmente para orar en el Espíritu. Deben creer que Dios quiere comunicarse con ustedes, que el Espíritu Santo desea guiarlos, que sus oraciones tienen poder cuando están alineadas con la voluntad divina. El segundo obstáculo es la carnalidad persistente. Ya mencioné la importancia de la santidad, pero necesito enfatizarlo nuevamente, porque es absolutamente crítico. No pueden estar viviendo según los deseos de la carne y simultáneamente esperar fluir en el Espíritu. Gálatas 5:17 dice claramente, «Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». Esto significa que si están aferrados a pecados conocidos, si están tolerando actitudes que saben que desagradan a Dios, si están comprometiendo su testimonio cristiano en áreas de sus vidas, entonces sus oraciones estarán severamente obstaculizadas. El Espíritu Santo es santo, y aunque vive en vasos imperfectos, requiere que esos vasos estén siendo continuamente limpiados por la sangre de Cristo. El tercer obstáculo es el orgullo espiritual. Algunos creyentes han tenido experiencias genuinas con el Espíritu Santo y luego caen en la trampa de sentirse superiores a otros hermanos. Comienzan a juzgar las oraciones de los demás como superficiales o carnales, mientras elevan sus propias experiencias espirituales como el estándar que todos deben alcanzar. Este orgullo es venenoso para la vida espiritual. Santiago 4:6 nos recuerda, «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Si quieren crecer en la oración guiada por el Espíritu, deben mantener un corazón humilde, reconociendo que todo lo que tienen es por gracia, que cada experiencia espiritual es un regalo inmerecido de Dios. El cuarto obstáculo es la distracción y la prisa. Vivimos en una época de velocidad constante, donde todo debe ser rápido e instantáneo. Pero la oración profunda en el Espíritu requiere tiempo, quietud, concentración. No pueden apresurarse a través de sus devocionales matutinos y esperar experimentar la plenitud del Espíritu en la oración. Necesitan apartar tiempo suficiente para estar con Dios, tiempo sin prisas ni interrupciones. Jesús nos da el ejemplo perfecto en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba estos tiempos prolongados de comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? El quinto obstáculo es la falta de perseverancia. Algunos creyentes intentan orar en el Espíritu 1 o 2 veces, y cuando no experimentan resultados dramáticos inmediatos, se desaniman y regresan a sus viejos patrones de oración mecánica. Pero como en todas las disciplinas espirituales, se requiere persistencia y paciencia. Jesús enseñó sobre esto en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No deben rendirse si no sienten la presencia del Espíritu inmediatamente. Continúen buscándolo, sigan rindiéndose a su guía, persistan en la fe de que Él responderá. Ahora quiero hablarles sobre los frutos que verán en sus vidas cuando comiencen a orar consistentemente en el Espíritu Santo. Estos frutos son la evidencia de que sus oraciones están siendo transformadas de ejercicios religiosos a encuentros divinos genuinos. El primer fruto es una paz inexplicable. Cuando oran en el Espíritu, incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida, experimentarán la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6 y 7 promete, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no depende de que sus circunstancias cambien. Es una paz que viene de saber
que han depositado sus cargas en las manos de un Dios todopoderoso y amoroso. Es la paz de saber que el Espíritu Santo está intercediendo por ustedes según la perfecta voluntad del Padre. El segundo fruto que experimentarán es una claridad espiritual creciente. Cuando el Espíritu Santo guía sus oraciones, Él también está renovando sus mentes, limpiando sus perspectivas, alineando sus pensamientos con la verdad de Dios. Las cosas que antes les confundían comienzan a tener sentido. Las decisiones que parecían imposibles de tomar se vuelven más claras. Primera de Corintios 2, 14 y 15 nos dice: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie». Cuando oran en el Espíritu, desarrollan este discernimiento espiritual que les permite ver la realidad desde la perspectiva de Dios. El tercer fruto es poder en la guerra espiritual. Hermanos y hermanas, estamos en una batalla constante contra principados y potestades de las tinieblas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de las armas más poderosas que tenemos es la oración en el Espíritu Santo. Cuando oran guiados por el Espíritu, sus oraciones tienen autoridad espiritual. No están lanzando palabras vacías al aire. Están liberando decretos celestiales que sacuden el reino de las tinieblas. Efesios 6, 17 y 18 nos instruye: «Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu». He sido testigo de transformaciones extraordinarias cuando los creyentes aprenden a orar en el Espíritu contra las fuerzas demoníacas que los atan. Adicciones que parecían imposibles de romper son destruidas. Fortalezas mentales que los han atormentado por años se derrumban. Opresión espiritual que los ha mantenido en oscuridad es expulsada por la luz gloriosa del Espíritu Santo. El cuarto fruto es intimidad profunda con Dios. Esta es quizás la mayor bendición de orar en el Espíritu. Ya no están simplemente cumpliendo un deber religioso o siguiendo una rutina devocional. Están entrando en comunión genuina con el Dios viviente, conociendo su corazón, experimentando su amor, sintiendo su presencia de manera tangible. Juan 17, 3 registra las palabras de Jesús: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». La vida eterna no es simplemente una duración infinita de existencia. Es una calidad de vida que comienza ahora, caracterizada por el conocimiento íntimo de Dios. Y este conocimiento se profundiza maravillosamente cuando aprendemos a orar en el Espíritu. El quinto fruto es respuestas sobrenaturales a la oración. Cuando sus oraciones están alineadas con la voluntad de Dios, porque el Espíritu las está dirigiendo, verán respuestas que desafían toda explicación natural. Milagros de provisión, sanidades inexplicables, puertas abiertas donde solo había muros, restauración de relaciones que parecían irrecuperables. Primera de Juan 5, 14 y 15 declara: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». La clave está en esas palabras: conforme a su voluntad. Y el Espíritu Santo asegura que nuestras peticiones estén perfectamente alineadas con esa voluntad divina. Ahora bien, necesito abordar una pregunta que sé que muchos de ustedes tienen. ¿Qué hay del hablar en lenguas? ¿Es esto necesario para orar en el Espíritu Santo? Esta es una pregunta legítima que merece una respuesta bíblica honesta y equilibrada, porque hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo sobre este tema. Primera de Corintios 14, 2 nos dice: «Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios». El hablar en lenguas es un don genuino del Espíritu Santo, mencionado claramente en las Escrituras, y no debe ser despreciado ni rechazado por aquellos que no lo practican. Sin embargo, y esto es igualmente importante,
Orar en el Espíritu Santo no se limita al hablar en lenguas. Pueden orar poderosamente en el Espíritu usando su idioma nativo, cuando el Espíritu Santo está dirigiendo sus pensamientos y palabras. La esencia de orar en el Espíritu no está en el idioma que usan, sino en quién está controlando y dirigiendo su oración. Pablo mismo aclara esto en 1 Corintios 14, 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí vemos que hay oración en el espíritu que involucra el entendimiento y oración en lenguas que lo trasciende. Lo que realmente importa no es la forma externa de su oración, sino la fuente de donde proviene. ¿Están orando desde sus propios pensamientos y deseos carnales o están permitiendo que el Espíritu Santo dirija sus palabras? ¿Sus oraciones están centradas en ustedes mismos o en la gloria de Dios? ¿Están buscando su propia voluntad o la voluntad del Padre Celestial? Quiero advertirles contra dos extremos peligrosos. Por un lado están aquellos que rechazan completamente cualquier manifestación sobrenatural del Espíritu, incluyendo las lenguas, y reducen el cristianismo a un simple código moral o filosofía religiosa. Esto entristece al Espíritu Santo y los priva de experiencias genuinas que Dios desea darles. Por otro lado, están aquellos que hacen de ciertas manifestaciones espirituales, especialmente las lenguas, un requisito absoluto para la espiritualidad verdadera. Juzgan a otros creyentes como inferiores o menos llenos del Espíritu si no han tenido las mismas experiencias que ellos. Esto es orgullo espiritual disfrazado de celo por Dios y es igualmente peligroso. La verdad bíblica está en el equilibrio. Estén abiertos a todo lo que el Espíritu Santo quiera darles, pero no desprecien a aquellos cuyas experiencias son diferentes a las suyas. Como dice 1 Corintios 12, 4 al 6, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Permítanme ahora compartirles algunos consejos prácticos para comenzar a implementar esto en su vida de oración inmediatamente, porque toda la teoría del mundo no sirve de nada si no la ponemos en práctica. El conocimiento que no se aplica no transforma vidas. Primero, comiencen cada tiempo de oración con una declaración de dependencia del Espíritu Santo. Antes de pronunciar cualquier petición o alabanza, díganle al Señor: Espíritu Santo, necesito tu ayuda para orar. No sé qué pedir ni cómo pedirlo. Por favor, toma control de mi mente, mi corazón y mis palabras. Guíame en esta oración. Esta simple práctica establece la postura correcta de su corazón. Segundo, incorporen periodos de silencio en sus oraciones. No llenen cada segundo con palabras. Hagan pausas para escuchar, para sentir, para percibir la dirección del Espíritu. A veces Él habla en el silencio, en ese susurro apacible que Elías escuchó en la cueva del monte Horeb. Como nos dice el Salmo 62, 5, alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Tercero, mantengan un diario de oración donde registren los impulsos e impresiones que reciben durante sus tiempos de oración. Esto les ayudará a discernir patrones, a reconocer la voz del Espíritu más claramente y a ver cómo Dios responde a las oraciones que Él mismo inspiró en ustedes. Cuarto, busquen mentores espirituales maduros que puedan guiarlos en esta área. No tienen que caminar este camino solos. Dios ha puesto en su cuerpo local creyentes experimentados que pueden ayudarles, animarles y corregirles cuando sea necesario. Proverbios 15, 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este mensaje, pero oro para que sea solo el comienzo de una nueva dimensión en su vida de oración. Les he compartido verdades que han transformado mi relación con Dios, y confío en que el Espíritu Santo las usará para transformar la de ustedes también. No se conformen con una vida de oración mediocre cuando Dios les ofrece comunión profunda y poderosa. Comiencen hoy mismo a implementar lo que han aprendido.
Ríndanse completamente al Espíritu Santo y permítanle guiar cada palabra, cada pensamiento, cada suspiro de su corazón. Les agradezco profundamente por haber dedicado su tiempo a escuchar este mensaje. Si les ha bendecido, les pido que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones, dejen su like y compartan en los comentarios cómo Dios está obrando en sus vidas. No olviden visitar el primer comentario fijado, donde encontrarán nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, un recurso que revolucionará su tiempo devocional. Continúen viendo los próximos videos que aparecerán en su pantalla. Que el Señor les bendiga ricamente.